Bueno, buenas tardes a las amigas y amigos que han logrado llegar más o menos en tiempo. Este es un tema interesante. Yo decidí, en respeto a los que lograron llegar y en previsión de las preguntas que pueda haber al final, empezar, y estoy bastante segura que después se van a sumar otras personas. Bueno, yo quiero hacer una presentación formal, que él no la pidió ni le hace falta, pero que bueno, yo creo que es lo correcto en este momento. En esta segunda actividad de la Jornada Casa por África, que estamos realizando en Casa de las Américas para sumarnos a las celebraciones de este día, y que estamos dedicando de manera especial a Rogelio Martínez Furé y a Poesía Yoruba, su primer cuaderno de poemas, que fue publicado en 1963, hace 60 años. Y entonces por la mañana tuvimos una charla sobre literaturas africanas y de la diáspora. Ahí le pasamos por arriba a un asunto que tiene que ver con la manera en que África mira y maneja los conceptos de civilización, desarrollo, tecnología, cultura. No es realmente un modo muy cercano a la idea que los eurooccidentales han ido consolidando a lo largo de 500 años. Y hay un terreno dentro de la literatura y las artes visuales de África donde esta diferencia se manifiesta de manera muy aguda, que es en las visiones que las respectivas culturas tienen del futuro, de cómo llegamos a él, de cuáles son las transformaciones que ese futuro va a introducir en nuestras vidas. Y bueno, una de las personas que en Cuba más ha estudiado eso, y escrito además, porque es escritor, en primer lugar, es Eric Mota, licenciado en Física por la Universidad de La Habana, narrador de ciencia ficción y fantasía, ensayista, creador y editor principal del cine de ciencia ficción y fantasía Disparo en Red. Yo, por mi edad, tuve que buscar qué cosa quiere decir cine. E-cine con Z. Quiere decir revista electrónica. No, uno tiene que alfabetizarse poco a poco. Siempre se aprende algo. O sea, es una revista electrónica que incluso después, buscando más información, con un nivel muy alto desde el punto de vista conceptual y con muy buena presencia, con muy buenos equilibrios de los textos. Pero bueno, todo eso fue mi búsqueda después que él me dijo que sí, que él iba a venir hoy a conducir esta charla. Ganador de varios premios literarios dentro y fuera de Cuba, entre los que se encuentran la Edad de Oro de Literatura de Ciencia Ficción y O Policial para jóvenes. Eso fue en el año 2007. El Premio Calendario de Ciencia Ficción en el 2009 y Sexto Continente de Ciencia Ficción y Ficción Distópica, organizado por Sexto Continente, Radio Exterior de España y Ediciones Irreverentes. Eso fue en el año 2012. O sea, estamos hablando de una gente joven, pero ya con una obra bastante consolidada y sobre todo que ha ido resistiendo y mostrando lo mejor con la criba del tiempo, que es lo que al final a los escritores nos coloca o nos condena a los olvido. Resultó finalista del Premio Minotauro en el año 2011 y en los Premios Ignotus en el año 2013. Ha publicado la saga de novelas juveniles Kai y Kir, una saga del Cosmo, con la editorial Gente Nueva, Havana Underwater, que es así, yo la leí y se la recomiendo, con Indómita Luz en el 2021 y Memorias del Mar de Dirac. Últimos Monstruos Editores 2022. ¿Ustedes se han dado cuenta de los nombres que tienen esas editoriales? No son para que publiquen gente como yo, o sea, son editoriales donde uno se da cuenta que hay una idea muy interesante de cómo vamos a diseñar ese futuro. Y El Foso de Mabuya con Ediciones Vestigio en el año 2022, es su último libro. Miren quién llegó. Pedro de la Hoz, bienvenido. Como escritor, como crítico cultural y como presidente de la Comisión Aponte, todas esas cosas.
Entonces yo le pedí a Eric, él fue muy vivo, vino a la charla de por la mañana, escuchó lo que decíamos de este tema. Yo a propósito, cuando lo vi, empecé a decir, y por la tarde Eric, pero no decía que Eric estaba sentado ahí, y me doy cuenta que enlaza perfectamente lo que él nos va a presentar con las reflexiones que estuvimos haciendo al calor de la presentación de la biblioteca. Por tanto, le doy la bienvenida y aquí estamos bien dispuestos para oír hablar de cosas que para algunos va a ser la primera vez que la escuchemos. Gracias. Bueno, Zuleika, muchas gracias. Yo te puedo pedir que el próximo libro que yo presente me lo presentes tú, porque ha sido espectacular. Es como, he visto mi vida pasar por delante de mí y no voy a morir. Entonces, bueno, para hablar de ciencia ficción, eso requiere una pequeña introducción para los que no son como que muy conocedores del tema, ¿no? Entonces, siempre es correcto decir, y es algo de lo que yo parto siempre que voy a hablar de ciencia ficción, de que no estamos hablando de naves espaciales. Existe una componente de la ciencia ficción que es muy comercial y que es una ciencia ficción, digamos que ingenieril, orientada a un público consumidor, y existe una ciencia ficción artística, existe una literatura de ciencia ficción. La ciencia ficción nace de la literatura de la modernidad. Y ya no es solamente, ya no puedo hablar, de hecho en esta charla no hablaré únicamente de literatura, porque ya también tenemos que hablar de manera obligatoria del audiovisual de ciencia ficción. Por lo tanto, ya cuando hablo de ciencia ficción estoy hablando de un movimiento artístico que está relacionado con la modernidad, surge con la modernidad, tiene que ver con lo que significa la modernidad para las personas. Esto es algo que hace 20 años era difícil de explicarle a las personas, pero ahora mismo es muy simple. Ustedes se han dado cuenta todos los problemas que nos ha dado esto, más las redes sociales, más internet, y ahora recientemente las inteligencias artificiales, etcétera. Es decir, la tecnología, a alguien se le ocurrió una tecnología y nos vino a cambiar la vida a todos nosotros. Bueno, ese sentimiento que todos compartimos no es nuevo. Ya venía del siglo XIX. A alguien se le ocurrió la máquina de vapor y cambió todo. Entonces, esto que conocemos como la modernidad o la industrialización es algo realmente traumático para el ser humano. Para que lo veamos de una forma, si el libro de la humanidad tuviese 1000 páginas, las cosas se ponen interesantes en la página 950. Es decir, la historia de la modernidad, todos los cambios históricos interesantes ocurren a partir de la página 950. Es decir, la historia de la humanidad ha sido suficientemente estable como para que nosotros en nuestro ADN tengamos codificado que la estabilidad es lo mejor. Por lo tanto, los cambios que impone la tecnología son para nosotros antinaturales. Y necesitábamos, cuando ocurrió esto por primera vez, que no fue para nosotros, fue la locomotora, no fue el celular, fue la locomotora la que vino a cambiar la vida a la gente, esos cambios que fueron traumáticos, hubo una literatura que sirvió para imaginarnos el futuro de una manera menos catastrófica. A esa literatura, que se llamó ficción científica o especulación científica, se le llamó con los años y de manera comercial ciencia ficción. Es decir, los norteamericanos cogieron ese producto que empezó siendo un producto artístico y lo transformaron en un producto comercial y le llamaron ciencia ficción, y hasta ahora, bueno, estoy yo aquí hablándoles de ciencia ficción. Entonces, ¿qué sucede con esto? Y aquí caemos en África. La ciencia ficción es la literatura de la modernidad. Y como es la literatura de la modernidad, se empezó a hacer en los países que la modernidad les impactó primero, es decir, los países industriales. Por lo tanto, existe una mala percepción del género, como que el género tiene, al haber surgido en Francia, Reino Unido, Estados Unidos y Alemania, de momento puede parecer que es un patrimonio de esos países, lo cual no es cierto. ¿Qué sucede? Los países anglosajones le dan a la ciencia ficción un carácter
relacionado con sus propios miedos. Para ponerles un ejemplo simple, la guerra de los mundos. La guerra de los mundos, ¿de qué trata? De una nación colonialista que ataca al Reino Unido. Es decir, esos son los miedos sociales que tenía el Reino Unido en el siglo XIX. Que una nación tecnológicamente superior a ellos viniera a colonizarlos. Eso es exactamente lo que ellos estaban haciendo en África. La guerra de los mundos es una radiografía de los miedos coloniales del Reino Unido en su momento. Entonces, casi toda la ciencia ficción ortodoxa o anglosajona está relacionada con los miedos del primer mundo. Pero, gracias a una cosa que es buena y es mala, que se llama la globalización, la ciencia ficción ya no solo es consumida por los países pobres, sino también es producida por los países pobres. Y entonces aquí cambia un poco, porque los países pobres también se proyectan hacia el futuro y también tienen miedo sobre su presente, pero son miedos diferentes. Y ahí caemos en África. ¿Qué sucede con África? Lamentablemente, yo no sé desde cuándo África, los autores africanos están proyectándose hacia el futuro y haciendo ciencia ficción, es decir, haciendo terapia, viendo cómo podemos asumir esta modernidad que nos agobia y cómo nos proyectamos nosotros culturalmente hacia el futuro. Por experiencia con la ciencia ficción caribeña y con la ciencia ficción americana, y África pasa algo parecido. Lo que sucede es que nosotros no nos preocupa tanto que alguien venga a atacarnos, nosotros no nos preocupa que tengamos un dictador que acabe con nuestras libertades sociales, porque eso ya lo tenemos. Ni siquiera nos preocupa mucho que el mundo tal y como lo conocemos se destruya, porque ya vivimos en un mundo destruido. Por lo tanto, los tres temas clásicos de la ciencia ficción occidental, que son el ataque alienígena, la distopía o el posapocalíptico, realmente el tercer mundo, no nos interesa. Es más, jugamos con eso como una realidad nueva. Pasa en la ciencia ficción africana, pasa en la ciencia ficción americana, con características. ¿Cuál es el miedo del tercer mundo? El miedo del tercer mundo y de los países que fueron colonia es la pérdida de la identidad. El tema fundamental de todo esto es la pérdida de la identidad. ¿Por qué? Porque es lo que estamos perdiendo. Gracias a la televisión, gracias al cine, gracias a Hollywood y ahora gracias a Netflix, gracias a Facebook y gracias a todos los demás, estamos perdiendo identidad. Nuestra lengua materna, nuestra lengua originaria se está perdiendo. Tenemos que usar el inglés para comunicarnos en las redes sociales. Eso es algo que nos atemoriza. Es algo que atemoriza a América y que atemoriza a África. A África la atemoriza mucho más porque África tiene una variedad étnica y cultural enorme, brutal. Entonces, y esta variedad está siendo minimizada, está siendo ignorada desde el siglo XIX, desde mucho antes. Está siendo ignorada. Y entonces ahora con la globalización, de momento, puede que haya diccionarios de Swahili, pero no haya diccionarios de Yoruba. Y eso afecta, porque es un problema africano, pero no es un problema de todos los africanos, es un problema de las minorías de África. Y entonces así es como entramos al futurismo africano o a la ciencia ficción africana. Ya puedes ponerme el PowerPoint. Entonces, aquí hay una falacia muy grande. ¿Por qué? Porque el movimiento de ciencia ficción africano no surge en África. Por lo tanto, es cuestionable como investigador. Tenemos que cuestionarnos si realmente estamos hablando de un movimiento africano y no de un movimiento que es un producto de una manipulación colonial. ¿A dónde vamos? Antes de que existiera el futurismo africano, existía el afrofuturismo. Entonces, ¿qué es el afrofuturismo? Y yo le llamo al proceso afrofuturismo del mundo anglosajón, y cuando le hablo a la gente de la ciencia ficción lo digo en inglés, en mi mal inglés, afrofuturismo, porque es un concepto que surge en los Estados Unidos. Es decir, el primero que lo habla es un académico, Mark Derby, que por cierto es blanco, en su artículo Black to a Future Interview with Samuel Delany, Greg Tate and Tricia Rose. Samuel Delany, Greg Tate y Tricia Rose son escritores norteamericanos de los años 70, que escribían muy bien, pero tenían un pequeño problema, eran negros. Y por lo tanto no entraron en el canon que conocemos como la edad de plata de la ciencia ficción norteamericana. Y entonces
En los años 90, este académico trata de rescatar la idea de que estos autores eran buenos autores, pero no quería mezclarlos con los autores clásicos norteamericanos, porque decir que Delany escribía mejor que Robert Heinlein, obviamente insultaba el orgullo de muchos seguidores de Heinlein. Entre nosotros era mejor que Heinlein. De hecho, muchas personas le dicen el Heinlein afroamericano o algo así. No, Heinlein es el Delany blanco. Entonces, él crea el término afrofuturismo, que es un término sombría, es un término protector de la ciencia ficción blanca, y entonces yo lo traduje, yo no soy un buen traductor, esta es la traducción que me hizo Google, el Google Translator. Él dice, la ficción especulativa que trata temas afroamericanos y aborda las preocupaciones de los afroamericanos en el contexto de la tecnocultura del siglo XX, ya habría que hablar del XXI, y de manera más general, la significación afroamericana que se apropió de las imágenes de la tecnología y del futuro protésicamente mejorado, podría, a falta de un término mejor, ser llamado afrofuturismo. Eso lo dijo él en 1994. Entonces, bueno, ha mencionado tanto la palabra afroamericano que yo la busqué en el diccionario. Y entonces encontré, esto es lo que me dice Google, afroamericano o afroamericana, relativo a los habitantes del continente americano cuyos antepasados son africanos de piel negra. Ojo, africanos de piel negra. O sea, ya estamos viendo un sesgo aquí racista fundamental. Ponme la otra. Y Wikipedia, que dice, afroamericano es el término que denomina a las personas nacidas en América en general que tienen antepasados subsaharianos. No debe confundirse con la expresión en inglés Afro-American, utilizada para referirse a la población del grupo residente en Estados Unidos, que es la traducción literal del término inglés African American. En inglés suelen utilizarse las palabras América y American como sinónimo de Estados Unidos y estadounidense respectivamente. En español se utiliza, el último significado para la expresión es población afroestadounidense. Es decir, los norteamericanos ya piensan que América son ellos y piensan que afro es simplemente todo lo negro, o sea, todo lo negro viene de África. Es decir, estamos hablando de la ciencia ficción hecha por negros. Término que más racista no puede ser. Y entonces cuando asumí la idea de analizar qué cosa era el afrofuturismo, creo que lo primero que tenía que hacer era buscar, yo soy graduado de física, por lo tanto, yo tenía un profesor que me decía que primero había que definir las cosas para poder discutir sobre ellas, porque si no, no tenía sentido. Y creo que la cosa está primero en definir racismo. Entonces, bueno, este detalle. Otros teóricos del afrofuturismo posteriores, ya afrodescendientes, le dieron otras definiciones. No voy a leer estas definiciones. Básicamente, estas definiciones son definiciones más generales que alejan el afrofuturismo del concepto de ciencia ficción y lo meten más dentro de lo que sería la cultura del gueto afroamericano. Es decir, la música de los afroamericanos es afrofuturismo porque se proyecta hacia el futuro. Ok. El actor norteamericano que hizo de Kunta Kinte en la serie de Raíces es un autor afrofuturista porque participó en una serie de Star Trek. Y desde entonces él se le conoce como un actor afrofuturista. Y todo lo que hace se considera afrofuturista, pese a que no tiene nada que ver con la ciencia ficción, porque no es simplemente un actor que, por cierto, actuó mejor de Kunta Kinte que en Star Trek, pero bueno, es un gran activista de los derechos de la población afrodescendiente y suele considerarse afrofuturista, lo cual a nosotros, los escritores de ciencia ficción, decimos, bueno, ¿y dónde está el futurismo de todo esto? En fin. Entonces, yendo a las definiciones de racismo. Les pongo ahí la definición que dice la Real Academia, que dice el diccionario. Pero la definición que más me gusta es una definición que dio un académico de la Universidad de Senegal, Dondo Diene, que esta definición él nunca la puso por escrito, por lo tanto no la puedo poner en ningún artículo, pero yo estaba ahí cuando él la dijo y la copié a memoria. Él dijo que racismo era la creencia de que la maldad humana es inherente a determinados grupos étnicos y que no solo se transmite de padres a hijos, sino que también puede transmitirse por contacto físico, sexual o sanguíneo. La condición de esclavitud o los estigmas
no solo son heredables, sino que pueden ser transferidos a quienes tengan relaciones con estos grupos étnicos malvados, entre comillas. Esta es una de las mejores definiciones de racismo que yo he visto en mi vida y creo que define todos los racismos de una manera muy interesante. Entonces ya podemos ver que Norteamérica tiene un tipo de racismo, África tiene un tipo de racismo, América, el resto de América, la América pobre con mal Producto Interno Bruto tiene otro tipo de racismo, pero esencialmente es esto. Esencialmente es que el mal está etiquetado en determinado tipo de pueblo y eso se hereda, se mezcla y además es feo. Entonces, una vez ya con esto claro, podemos ver que las definiciones de afrofuturismo, su esencia está en el racismo norteamericano. El racismo norteamericano es diferente al resto de los racismos. Es un racismo que está más asociado a la xenofobia y está asociado a una tolerancia aparente. Es decir, ponme el otro. El racismo en los Estados Unidos está asociado a dividir, no exterminar. Es decir, hay una población negra y una población blanca. Los del estigma, los malos, son los negros. O sea, la maldad está en el color de la piel o en el origen africano, como quieran llamarlo. Esas personas viven aparte de nosotros, no se mezclan. En Estados Unidos el nivel de mestizaje cuando se compara con el Caribe o con América es muy bajo. Incluso el mestizaje cultural. Se puede hablar de una música blanca y de una música negra. Eso en Cuba nosotros no lo entendemos. En Cuba tenemos una mezcla cultural tan grande que para nosotros esto es una abstracción, pero para ellos es la realidad. Ponme el otro. Entonces, las leyes Jim Crow fueron las leyes estatales y locales de Estados Unidos que establecieron este tipo de diferencia. Cuando desaparecieron estas leyes, no significa que haya desaparecido ni esta forma de pensar, que es marcar una raya cerrada entre los negros y los blancos. Y cuando la palabra negro fue muy ofensiva, se empleó afroamericano. Pero culturalmente sigue siendo así, al punto que la música, la cultura popular y la cultura que se proyectaba hacia el futuro, como la ciencia ficción, también tenía este problema. Entonces, cuando llega la ciencia ficción, ponme el otro para ver, para guiarme, Cuando llega la ciencia ficción, la explosión norteamericana de ciencia ficción, para hacer un poco de historia de la ciencia ficción para aquellos que no conocen mucho, la ciencia ficción explota y se define en el mundo en los años 10, años 20. Es cuando se inventa el término. En todo el mundo, ya venía desde el siglo XIX, pero realmente explota en el periodo entre guerras, cuando pasa la Primera Guerra Mundial y todavía no ha llegado la Segunda. Esa es la primera explosión. Entonces, en todo el mundo conocido de aquel momento, que es Europa, la ciencia ficción es un producto artístico, pero en Estados Unidos es un producto pulp, es decir, es un producto barato de ciencia ficción mal escrita en folletines de a kilo, de a medio, de a 10 kilos, en lo cual se producía algo muy malo. Por lo tanto, la ciencia ficción para los norteamericanos siempre fue mala. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, las cosas cambian y empiezan a haber verdaderos artistas que empiezan a hacer arte con la ciencia ficción, haciendo una ciencia ficción más de autor, más orientada a la Guerra Fría, a la resaca de la Segunda Guerra Mundial, al peligro atómico. Ya empieza a ser una ciencia ficción mucho más seria. Y por supuesto, el arte no tiene color. Tanto negros como blancos empezaron a hacer en Estados Unidos una ciencia ficción interesante. Pero esta mentalidad dividida hacía que había una ciencia ficción de blancos, que es la que casualmente, cuando tú le preguntas a un público de lectores de ciencia ficción, dígame 5 autores de ciencia ficción, y te van a decir, te van a repartir entre esos 5 norteamericanos y británicos, y todos son blancos. Tal vez Josh recuerde a Octavia Butler o a Samuel Delany, pero generalmente lo que conocemos como la ciencia ficción es de norteamericanos blancos y 2 o 3 británicos que se mezclaron con ellos. Entonces, esto genera este tipo de racismo, que es un racismo de aislamiento cultural, genera una reacción que es lógica. Tú tienes tu fiesta por allá, yo hago mi fiesta por acá. Los escritores de ciencia ficción empezaron a hacer su ciencia ficción. Y eso generó 2 movimientos importantísimos. Uno, déjame ver si lo puedo pronunciar bien, Blaxploitation,
Es decir, el cine, esto fue un movimiento cinematográfico fundamentalmente. El cine de explotación, ¿qué cosa es el cine de explotación? Para que tengan una idea, la pornografía es un cine de explotación. El cine de explotación es un cine que no importa cuán poco dinero tú uses en la película, la gente te lo va a comprar porque tiene un nicho seguro. Entonces, los autores de los años 70 de cine se dieron cuenta de que si tú ponías una película con autores negros, te la iban a comprar. En todos los guetos norteamericanos donde había afrodescendientes, le iban a comprar porque a ellos no les gustaba 007, porque es un blanco que no lo representaba. Y ellos querían, y ponme la otra, ellos querían a un negro, querían un negro haciendo artes marciales, querían un negro tipo 007, querían, bueno, de hecho hay un Drácula negro que se llama Blácula, lo cual parece un chiste, pero no lo es, era en serio. Tiene que ver con la representación. Había en Estados Unidos en los años 70 un cisma cultural brutal. Y por supuesto, la ciencia ficción tuvo lo mismo. La Black Sci-Fi, le llamaban. Es decir, Black Sci-Fi era la sci-fi, o sea, la ciencia ficción, hecha por negros. Y que tenía que ver con los miedos y con la proyección del gueto de los afrodescendientes. ¿Qué pasa? Seguía siendo ciencia ficción norteamericana, seguía siendo colonizadora, seguía siendo primermundista, tenía los mismos. Cuando usted lee, no Octavia Butler, porque Octavia Butler escribía como los dioses y con ella mejor no meterse, es como Ursula K. Le Guin. Pero vamos a tomar a Delany. Cuando usted lee la ciencia ficción de Delany y la compara con tipos como Asimov o Heinlein, es la misma ciencia ficción, es el mismo movimiento. Lo que pasa es que Delany hablaba de la comunidad LGTB y hablaba de las minorías y hablaba de los negros, pero seguía siendo el mismo norteamericano que iba a colonizar otros pueblos menores. Lo que pasa es que en uno, ese afroamericano ya no era tan blanco. Ojo, Robert Heinlein, que era blanco, republicano, y además el dios de la ciencia ficción militarista norteamericana, fue uno de los primeros en poner sociedades mixtas en el futuro. O sea, él consideraba que en el futuro las sociedades iban a ser mixtas, no solamente en términos de igualdad entre hombres y mujeres, es un tipo muy equitativo, muy igualitario, sino también en términos de lo que hoy se conoce como corrección política o algo así. O sea, él decía que en Tropas del Espacio, que es una serie totalmente militarista y muy blanca, las unidades eran mixtas y había gente de todos colores. Incluso había gente de las lunas de Ganímedes, que tenían otros colores. Es decir, no solamente está relacionado con el autor, está relacionado con lo que se tiene aquí. Pero hay que entenderlo. Después de tantos años de racismo, y de un racismo que dividía la cultura, este es el resultado natural. Lo que conocemos hoy como afrofuturismo es simplemente la Black Sci-Fi, que en los años 90 decidieron cambiarle el nombre. Porque decirle ciencia ficción negra, ellos hasta los propios blancos lo consideraban racista. Eso es el punto. Hasta ahí está bien, yo no tengo ningún problema con el afrofuturismo como concepto de respuesta a la ciencia ficción de los blancos. Yo no tengo un problema con eso. Lo que pasa es que ese es un problema norteamericano. Cuando tú le aplicas a este problema esa cosa que se llama colonialismo cultural y lo llevas y lo mezclas con la globalización, tienes a toda América Latina, a toda África y a toda Asia leyendo afrofuturismo y extrapolando el problema racial de los norteamericanos, cuando de base nosotros tenemos un racismo diferente. No es que no tengamos racismo, es que nuestros racismos son distintos, del mismo modo que los racismos en cada parte de África son diferentes, no son norteamericanos. Entonces, pásame la otra. Entonces, aquí vienen un montón de definiciones de afrofuturismo que a mí no me dicen nada, la verdad, pero me introducen en varios conceptos como la diáspora africana o el panafricanismo. Y ahí entendí, porque yo no sabía lo que era la diáspora africana. O sea, cada vez que yo entro en algo de ciencia ficción, yo aprendo cosas que me salen de la ciencia ficción, aprendo más sobre mi mundo. Y entonces volví a las definiciones. Ponme otro. La diáspora africana. La diáspora africana fue el éxodo de personas de origen negro y africano y de sus descendientes hacia diferentes lugares del mundo.
Al principio hacia Oriente Próximo, posteriormente Europa y desde entonces mayoritariamente hacia América. La expresión se ha aplicado históricamente a los descendientes de africanos que fueron esclavizados y embarcados hacia América como parte del comercio atlántico de esclavos. O sea que cuando me están hablando de afrofuturismo de la diáspora africana, me están generalizando el problema racial a América. O sea, están hablando de los descendientes de africanos en América. Y aquí viene un primer concepto que a mí me hizo mucho ruido cuando lo vi. Y ocurrió cuando saqué la antología Prieto Pun de afrofuturismo del Caribe, que una académica de Puerto Rico me decía, eso no es afrofuturismo. Y yo decía, ¿por qué? Porque ahí hay autores blancos. Y yo dije, ¿en serio? ¿En el Caribe? Bueno, ¿y dónde pongo el límite, no? O sea, ¿a quién le digo que sí? ¿A quién le digo que no? O sea, ¿me voy a regir solamente por la melanina en la piel o si la gente, o si hay un jabao lo incluyo o no lo incluyo? Y entonces creo que empecé a hablar jocosamente del tema y creo que ofendí diciéndole racista a una luchadora por los derechos de los negros en Estados Unidos. La discusión se puso un poquito álgida y terminó en que, bueno, ella había hecho un doctorado en luchas africanas en una universidad de la Ivy League de Estados Unidos. Y entonces llegó, la conversación terminó en algo así como, bueno, la academia dice que afrofuturismo es la ciencia ficción hecha por negros. Y entonces yo me quedo así, yo digo, lo que pensé fue, la academia norteamericana, que es la tuya, pero decirle a un puertorriqueño que está siendo colonizado y que está siendo influenciado por la academia norteamericana, lo considero una falta de respeto tan grande que no le dije nada, me quedé callado y lo dejé ahí. Y automáticamente llamé a Víctor Fowler. Y le dije, Víctor, dime si yo estoy mal, porque creo que todo estaba mal, y le cuento todo este problema. Y entonces Víctor, como siempre, con esa paz y esa calma, él me dijo, mira, Eri, no, el problema es filosófico. Y ahí entendí. El problema está en la filosofía que hay detrás de lo que tú estás mostrando como afrofuturismo. Y ahí comprendí, ahí entendí que hay, primero, que hay dos cosas. Hay una ciencia ficción afrofuturista que los norteamericanos están premiando, están llenando sus academias y están promoviendo como producto cultural, y una ciencia ficción artística que está cambiando el canon en el cual se basa. Una ciencia ficción que está tomando un canon que no es occidental, que se está descentralizando y está usando no la filosofía africana, sino las filosofías africanas como núcleo cultural, porque esta ciencia ficción que nace en los países pobres, lo que está haciendo es proyectándose hacia su miedo hacia el futuro. ¿Cuál miedo tenemos los países pobres hacia el futuro? La pérdida de nuestra cultura. ¿Y cuál es nuestra cultura? La no europea. Alejarnos de los griegos, alejarnos de esas estatuas de mármol blanco, alejarnos del canon occidental a la mayor velocidad posible. Y eso es lo que realmente están haciendo los autores africanos, los de verdad. Entonces, ponme la otra. Pásame esta. Entonces, futurismo africano. Los autores de futurismo africano son los autores, si lo vemos como definición, sería la literatura del futuro que presenta una ficción especulativa con eventos centrados en África desde el punto de vista africano en lugar de un punto de vista occidental. Entonces, la obra de literatura del futurismo africano todavía se clasifican erróneamente como afrofuturismo. Yo no entendía eso hasta que me di cuenta que en inglés se parecen mucho afrofuturism y African futurism. Para los hispanohablantes no es un problema. Afrofuturismo es una palabra inventada que nosotros asimilamos muy bien, la Real Academia no, pero a nosotros no nos interesa la Real Academia tanto. Y el futurismo africano se traduce inmediatamente. Ahora bien, ¿qué pasa con esto?
Si el futurismo africano es todo producto de ciencia ficción que se hace en África, tenemos un problema aquí que hace mucho ruido con los productos norteamericanos. Un autor blanco sudafricano es un autor afrofuturista. En realidad sí, pero no conviene. Por lo tanto, en las listas de afrofuturistas nunca vas a encontrar al director de Distrito 9. Hopman, o algo así, lo tengo por aquí. Ponme el otro. Entonces, muchos autores africanos. Entonces, el otro problema ahí es el problema filosófico. Un autor africano que me haga una historia de ciencia ficción exactamente igual, copiando una historia de ciencia ficción a la norteamericana, ¿es un autor afrofuturista o africanofuturista? Bueno, técnicamente sí, porque está en África. Pero si tú lo único que me estás copiando es un escenario occidental, macho, usted no está haciendo africanofuturismo. No lo estás haciendo. Tú estás haciendo ciencia ficción norteamericana en África. Así de simple. Les tengo un ejemplo audiovisual. Ahí. Creo que podemos hacer un alto aquí y poner ponme el video 1 y después ponme el 2. O sea, ahora les voy a traer trailers de películas. Uno es un largometraje, otro es un corto que lo tengo, pero no vamos a ver solamente el corto. Esto que ven, esta película fue conocida. Nobody comes back late at night anymore. There's more security. Esta es una película sudafricana de ciencia ficción que habla sobre racismo. They don't belong here. They're spending so much money to keep them here when they could be spending it on other Son unos things. extraterrestres At que least they're llegan keeping them a separate from us. Johannesburgo y todo el mundo quiere que se vayan y es el racismo con los A lot of extraterrestres. bad things started to happen. And they must just go. I don't know where they go. And they must just go. We're at the breaking point. People are living in fear. Neil Blomkamp. Why are you here? Why don't you just leave? How do your weapons work? I just want everyone watching this right now to learn from what has happened. Esto es ya pausémelo ahí. Esto es una reflexión sobre el racismo y es una ciencia ficción que está centrada en los problemas de racismo que tiene Sudáfrica. ¿Cuál es el problema? Es blanco Por lo tanto, Hopman no está en ninguna lista de autores africanos futuristas o de futurismo africano. ¿Por qué? Porque es blanco. ¿Qué es lo que pasa? Que estamos siguiendo un sesgo que es norteamericano, no es africano. Ahora les pongo el ejemplo contrario. Esto es un corto, pero le traes el trailer. I found the perfect soil and planted the mighty seed. It's growing. The one you said. But the boss was not delivering. I didn't send anything. Reported to security and to the cost. This could mean there's life on the outside. You are not qualified to determine that. But when you work to the science lab, I'd like to find an exit visa to go outside. If I could find the original soil, I the could. outside is dead. But the soil is alive. Dead.
existence. But I know it's a lie. It has to be. I have been taking her. What about the plan? Este cortometraje habla sobre un mundo destruido por el colapso ecológico. Ya no hay plantas, las personas están viviendo en un búnker y aparece la última planta y todos los problemas políticos. Es una ciencia ficción a la americana completamente. Se hizo en Kenia, una muy buena producción, un ejemplo de que África puede proyectarse hacia el futuro perfectamente, y está en todas las listas de afrofuturismo. Sin embargo, filosóficamente aquí no hay nada de África. No es un conflicto africano. Es un buen producto para vender África al resto del mundo, para salirse de África, pero no es una ciencia ficción que filosóficamente esté preocupada por los conflictos africanos. Y aquí hacemos otra definición importante. Nosotros hablamos de África muy ligeramente. África, como si África fuera un todo así, completo. Decir África es lo mismo que decir que los andaluces son iguales a los ucranianos porque son blancos y son europeos. África tiene una variedad de países enormes. Países que además fueron hechos con regla por el colonialismo. Y en esos países hay una variedad cultural étnica brutal. Estamos hablando que la gente de un pueblo son politeístas, y la gente de otro pueblo puede ser monoteísta, y el de al lado puede ser musulmán. Estamos hablando de un crisol cultural enorme que no está mezclado. Ese es un detalle muy interesante y valioso de África. Cuando lo comparamos con el Caribe en términos de ciencia ficción, la ciencia ficción africana no está mezclada. El núcleo cultural mitológico que nosotros usamos, nosotros los escritores de ciencia ficción usamos para proyectarnos hacia el futuro, en el Caribe es mucho más cómodo. Como escritor caribeño, para mí es mucho más cómodo, porque yo cojo todo, lo mezclo y lo proyecto. Pero en África no. Los autores africanos proyectan el de su etnia. Y te puedes encontrar dos autores nigerianos que tienen dos núcleos filosóficos distintos, dos cosmogonías distintas y ricas, y están proyectándose hacia el futuro desde esas cosmogonías. Y los dos son nigerianos. ¿Qué es lo que pasa? Que para publicar en Estados Unidos hay un filtro. Un filtro que para empezar es en inglés. Es decir, existen unos mecanismos que son coloniales y que seguimos usando en la literatura. Las editoriales siguen el mismo mecanismo colonial. Es decir, hay un circuito anglófono, hay un circuito español y hay un circuito francófono. ¿Dónde están las mejores editoriales? Estamos aquí en Cuba, hablamos español. Las mejores editoriales de nuestra lengua, ¿dónde están? No están en República Dominicana, no están en Chile, están en España, la metrópoli. ¿Dónde están las mejores editoriales del mundo anglosajón? No están en Jamaica, no están en Nigeria, están en Estados Unidos y en el Reino Unido. No les voy a preguntar dónde están las mejores editoriales del mundo francófono, porque ya todos sabemos que son Bélgica y Francia. No están en Haití, definitivamente. Entonces, un autor africano, al igual que un autor americano, tiene que entrar en el circuito colonial que le toca para que su obra salga. Y en África es peor, porque nosotros, los cubanos, no tenemos un recuerdo semántico de nuestra lengua taína originaria. Y los africanos que llegaron a Cuba se mezclaron y solo conservan su lengua como lengua sacra, como una lengua para oficios religiosos, no es una lengua viva. Por lo tanto, el español es lo que hay. Un español con muchas incorporaciones, muy mezclado, muy pasado por agua, con unas características muy nuestras, pero sigue siendo español. Es decir, nosotros vamos a España y presentamos en manuscrito, en español. No hay problema, porque esa es mi lengua. Que el editor español
no le gusta que yo ponga la palabra sere, que es una palabra africana, bueno, vamos a negociarlo, pero eso es una palabra. Y ya. ¿Dónde está el problema en África? Que hay muchas personas, muchas etnias, que conservan su lengua y tienen que desligarse de su lengua materna para hablar la lengua colonial que les tocaba. En el panel anterior a este estaban hablando de eso mismo, de que había un autor que no encontraba la palabra en francés. No dudo que el concepto en su lengua no fuese más rico y fuera mejor. Pero también ahí hay un algo de que el francés no es la lengua de ese hombre. Ese hombre no piensa en otro idioma. Y su mayor miedo es perder eso. Perder la lengua y la fe de nuestros padres. Y eso es lo que hace el futurismo africano, lo que hace el afrofuturismo de África. Y vamos a suponer que tú te desligaste de eso y usaste la lengua colonial que te tocó. El circuito francófono no es tan famoso, ni hablemos del circuito en español. Tienes que traducir al inglés. Si tú quieres vender, si tú quieres un yate, tú tienes que traducir al inglés y publicar en Estados Unidos. Eso lo sabe hasta J.K. Rowling, hasta los blancos saben eso. Entonces, ahí tienes que hacer una traducción de la traducción. Y cuando llegas al agente literario norteamericano, tiene que vender algo, tiene que vender un producto. Entonces, les presento a Masiyaleti Menwe, creo que es como se pronuncia. Es una de las grandes del futurismo africano, y cuando me pongo a averiguar sobre ella, la mujer no es escritora, por lo tanto no hace afrofuturismo, hace más bien performance. Performance muy interesantes por lo que he podido ver, y es una de las teóricas del futurismo africano que más yo respeto. Es decir, hablemos claro, está en la lista del futurismo africano porque es una mujer, porque es bonita y porque es un producto vendible para los norteamericanos. Pero ella se aprovecha de eso para pensar, o sea, hay un cerebro ahí. Y ella es una de las primeras que ha criticado el término afrofuturista. Lo ha criticado de manera muy fuerte. Ponme el otro. Aquí tengo una entrevista de ella en la cual ella dice: inicialmente otras personas que conozco y yo nos llamábamos afrofuturistas. Recién ahora estamos tratando de desenredar esa identidad. Con el tiempo comencé a sentirme incómoda llamándome afrofuturista. Notamos recientemente que el prefijo afro es la etiqueta que se usa todo el tiempo para describir cualquier cosa que hagan los negros. ¿Por qué no podemos definir las de nosotros mismos? Creo que deberíamos hablar más bien de futurismo panafricano, concepto que me gusta mucho más, de futurismo panafricano. Es de las teóricas de este asunto, es la que menos tiene el tipo de actitud reactiva y segregacionista norteamericana. El resto de los teóricos que he visto es nosotros los africanos, o peor, nosotros los negros. Esta mujer, ella ha vivido en muchos lugares de África y dice que cada vez que vive en un lugar se encuentra con un universo nuevo, lo cual es lógico. Y entonces creo que es una de las personas que más cerca está de entender que África es tan compleja que tiene infinitas neocosmogonías y que la cantidad de ciencia ficción que podría brotar de África sería un tsunami que acabaría con el mercado y que además yo quisiera leerme todas y cada una de ellas. Ponme la otra. La otra teórica, Nnedi Okorafor es escritor, ella es nigeriano-estadounidense, es decir, nació en Nigeria, pero se fue niña para los Estados Unidos. Es una escritora norteamericana, pero sus orígenes nigerianos le han ayudado a poder pararse en una postura de decir: yo hago futurismo africano y nadie la contradice. Además es negra, es linda, es graduada en el MIT, tiene todas las características que a los norteamericanos les encanta para ser escuchados. Entonces, Nnedi Okorafor, que además escribe como los dioses, voy a donarte un paquete de libros de ella, los que pueda obtener. Realmente ella es nigeriana, ella es de una etnia que no es la Yoruba, no es la que nosotros conocemos, que ella usa
yuyuismo. O sea, usan el yuyu, que es... Los yuyu no son como los orichas, es decir, tenemos la cosmogonía yoruba, que es monoteísta, con potencias angélicas. Tenemos una cosmología como la bantú, que es politeísta, pero el yuyuismo ni siquiera llega al politeísmo. El yuyuismo es algo más parecido a la cosa de los elfos y el paganismo céltico que se hacía como en la zona prerromana de la Galia y de Britania. Algo así, pero una versión africana, digamos que con mucho más flow, que es el yuyuismo. Ella está centrada en su etnia y es una de las personas que ataca la palabra afrofuturismo y defiende el futurismo africano y el futurismo centrado en culturas africanas y no dentro del mundo anglosajón. O sea, ella sugiere una distinción entre obras futuristas africanas realizadas por autores africanos con influencia panafricana, ya el concepto va cogiendo forma, y nativa, y las elaboradas y generadas por la diáspora negra, es decir, las generadas por los descendientes de la diáspora africana. Ya esto coge forma. Las primeras, o sea, Medway y Okorafor, merecen ser consideradas bajo el concepto de futurismo africano, futurismo panafricano o post-afrofuturismo. Las segundas estarían dentro del campo del afrofuturismo. Entonces, aquí nos encontramos, aquí esto está perfecto, se repartió en el mundo. África y Estados Unidos, ya no hay más mundo, ¿no? ¿Para qué? Ya no hay más nada. ¿Qué pasa aquí? Aquí entra un problema que no tiene que ver con África, tiene que ver con el colonialismo. No, antes. No, sí, perdón. Ajá. Tenemos estos tres autores. Traje una muestra de autores de ciencia ficción. Las muestras que se pueden ver en internet, cuando se analiza, la mitad de los autores no son autores de ciencia ficción, son autores de realismo, que son africanos, pero son autores que no hablan de ciencia ficción. Y los que hablan de ciencia ficción, la mayoría son performance, son artistas gráficos, pero no son escritores. Realmente, los tres escritores que yo puedo asegurar, porque he leído textos de ellos, son estos tres. Nnedi Okorafor, recomiendo Quien le teme a la muerte, y su premio Hugo, Binti. Deji Bruce Olokotun, que es nigeriano, él no se ha traducido al español, tiene una novela que se llama Nigerians in Space, que es una maravilla, que es el programa espacial, pero desde el punto de vista de los nigerianos. Y Tome Adeyemi, que es novelista nigeriana estadounidense. Ella es novelista y coach de escritura creativa, un término que creo que los norteamericanos son los únicos que lo entienden. Que tiene una serie que se llama Hijos de Sangre y Hueso, Legacy of Orisha. Voy a tomarme 5 minutos, no de odio, pero sí para criticar toda la saga que tuve la mala suerte de leérmela. Esta autora realmente es nigeriana. O sea, nació en Nigeria y se fue niña para los Estados Unidos. Es un producto de la cultura norteamericana, pero es nigeriana. Pero pertenece a una etnia que no es la yoruba. Pero, obviamente, ella tuvo alguna relación con la cultura yoruba. Y creó esta saga, que es Hijos de Sangre y Hueso, que se mueve, se mueve en el mundo yoruba. Y es algo así como, imaginémonos que hacemos El Señor de los Anillos, pero mucho más ligero, más a lo novela rosa, y lo vamos a ambientar en el mundo yoruba sin saber nada de la cultura yoruba. Es decir, las referencias culturales a la cultura yoruba, todo cubano creyente de la fe yoruba que ha leído, que le he mostrado esa novela, se ha sentido completamente insultado. Yo mismo, que uso la cultura yoruba dentro de mi obra, me doy cuenta de que esta persona simplemente hizo una apropiación descarada de palabras de la cultura yoruba, no de conceptos, la aplicó a lo que conocía, e incluso hay un cierto, no es racismo, pero como condescendencia racista hacia los yorubas. Claro, los yorubas en Nigeria son una minoría. Y entonces está como buen escritor de ciencia ficción, me imagino una conversación en el cual a esta autora, que es afrodescendiente, que es africana, que es negra y es bonita,
de momento, un babalao blanco podría decirle, tú has hecho una apropiación de mi cultura y eso está mal. Y todos los públicos norteamericanos se echarían a reír. ¿Por qué? Porque la cultura yoruba es mucho más fuerte en el Caribe y en América. Y aquí tenemos el mayor problema que trae esto. El mundo se divide en afrofuturismo a la norteamericana y en futurismo africano. ¿Y qué dejamos para los descendientes culturales americanos? Ya no estamos hablando ya de si en mi ADN hay África o no. Estamos hablando de que en mi cultura están los tambores africanos ahí. Y eso no podemos ocultarlo. Entonces, ¿qué queda para América? Nada. Este colonialismo. Hay un filtro. Nótense estos tres autores. ¿Qué ven en común? No solo el hecho de que son negros, son bonitos, como les gusta a los norteamericanos, son productos culturales. Todos son nigerianos, que es un país que habla inglés. Los tres son premios Hugo. La academia habla, estos son los tres grandes del afrofuturismo. Están en todas las listas. Cuando googlean, se los van a encontrar en todas partes. Hay reseñas de sus libros. ¿Y el resto? Y los que escriben en francés, y los que escriben en lengua yoruba, los que escriben en lengua haswa, los que escriben en suajili, ¿dónde están? No clasifican, porque hay un filtro colonialista, porque en realidad este proceso no es un proceso que nace de África, es un proceso que nace en Estados Unidos y me están vendiendo África como territorio exótico, dado que ya nadie quiere comprar la Guerra de las Galaxias, y me están vendiendo una cosa nueva y exótica. Y ahí, cuando el colonialismo da la vuelta y viva para acá, tenemos entonces a los lectores y consumidores de América que nos sentimos identificados con África, seamos negros o no, porque hay un mestizaje tan grande que autodefinirse como afrodescendiente es muy complicado. O sea, yo tengo un cóctel genético tan complicado que yo no sé ni cómo definirme ya. No me defino, soy una cosa ahí, soy un escritor caribeño y punto, y salí de eso. Y de momento yo tengo que escribir según, o sea, se supone que si yo escribo afrofuturismo, tengo que escribir según el canon de la diáspora africana. Es decir, tengo que ser negro según el concepto de negro que tienen los norteamericanos en la cabeza para que mi obra sea afrofuturista. Y ahí América choca brutalmente con esto y no vamos a hablar del Caribe. Entonces, les traje dos cortos que no sé si da tiempo para ponerlo, de todas formas se los voy a dejar. Les traje dos cortos de cine africano de ciencia ficción. Son cortometrajes que sí están centrados en problemas africanos y que están empezando a ganar premios fuera de África, fuera de su entorno, sobre todo en Europa, o sea, fuera del mercado colonialista anglófono. Y entonces, sí, hay un futuro. ¿Existe realmente un movimiento futurista africano? Sí, por supuesto. Existe fundamentalmente porque hay una necesidad de proyectarnos hacia el futuro de una manera que sea nuestra. Y, reconozcámoslo, la ciencia ficción, tal y como la conocemos, murió. La ciencia ficción tal y como la conocemos, la crearon unos blancos en los años 70 en Estados Unidos. Y desde ahí para acá no se ha hecho nada novedoso. Y después de eso, los que eran niños en esa época, como Stephen Jobs, crearon todas estas cosas. Y volvieron la ciencia ficción real. Por lo tanto, ahora mismo, toda la ciencia ficción anglosajona que se hizo desde los años 20 para acá, ya es costumbrismo. ¿Qué problema tenemos los escritores de ciencia ficción, verdad? Bueno, tienen los escritores anglosajones de ciencia ficción, yo no. Yo cada vez que salgo a la calle, dime. Sí. Ah, no, es que yo lo vi levantando la mano y me gustó. ¿Gustó la idea? Ya, lo hacemos después. Extendernos en el debate, perfecto. Sí, porque... No, es que a lo mejor tenía una idea buenísima y yo me voy por ahí, yo soy buen conversador. Ya estoy terminando. Entonces, retomando. Ponme el otro, a ver, ¿qué más yo voy a poner aquí? Ya. Los problemas del afrofuturismo.
que ya los he hablado todos, así que no tengo que hablar del asunto. Entonces, mira, no voy a hablar del Caribe, porque el Caribe es infinitamente complejo y llevaría 1 hora y media más. Solamente el Caribe lo marca, la ciencia ficción del Caribe se marca por un detalle fundamental: el mestizaje. El mestizaje es el centro de la proyección hacia el futuro que tiene el Caribe. Entonces, cuando yo le pongo la óptica del mestizaje a todos estos movimientos, me hace mucho ruido, sobre todo el norteamericano. El norteamericano es demasiado segregacionista y mi historia cultural y mi identidad cultural como caribeño me cuesta mucho trabajo de entrar y de asimilar. África no, porque en África el mestizaje realmente está limitado. Existe, pero está limitado. Cuando uno lee, por ejemplo, ¿Quién le teme a la muerte?, de Nido Corafor, hay algo interesantísimo, porque la muchacha, que su nombre significa en su lengua ¿quién le teme a la muerte?, ella es producto de una violación de un pueblo y una etnia que es de piel más clara, que históricamente violaban a las mujeres de este otro pueblo, que era un pueblo históricamente esclavo. Y entonces hay magias y cosas así, y entonces ella es como que producto de una maldición por ser violada. Pero cuando me la describen, la muchacha es lo que en el Caribe se conoce como una jabá. Y después tú te das cuenta en la novela que lo que sucede es que ella es una mestiza. Y por eso es maldita, porque es mestiza. Porque es mestiza de 2 etnias, que una siempre ha tenido carácter de amo y otra siempre ha jugado el rol de esclavo. Y entonces el mestizaje en África tiene un sentido distinto al sentido que tenemos nosotros. La riqueza cultural de África, nosotros no podemos emularla. A nosotros nos llegó de África una ínfima parte, lo que se vendió de los pueblos que tuvieron la mala pata de caer prisioneros y en el occidente de Cuba tuvimos la suerte, que no es suerte para ellos, pero para nosotros sí fue suerte, de que el imperio Yoruba cayera en una crisis y los esclavos Yoruba vinieron para acá porque reforzaron nuestra cultura. Tuvimos mucha suerte de la desgracia de muchos pueblos y tuvimos suerte también del mercado africano, porque eso nos trajo, señores, le trajo tambores a nuestra música. Somos lo que somos gracias a lo que hay en África, pero lo que se quedó en África es mucho más rico y mucho más raro. Por lo tanto, creo que el futurismo africano tiene posibilidades, tiene un gran futuro, siempre y cuando se le preste atención fuera del mercado y no se vea como producto. Creo que los países del tercer mundo deberíamos acercarnos entre nosotros. Es algo que yo digo cuando hablo de Caribe y también debo decirlo aquí. Nosotros, los traductores cubanos, los académicos cubanos, debemos acercarnos a África y buscar a los autores de ciencia ficción africana y traducirlos nosotros y publicarlos nosotros aquí. No tenemos que esperar a que ganen un premio Hugo y a que pasen ese filtro. No deberíamos hacerlo. Y lo voy a dejar aquí, porque si me dejan, sigo hablando. La muchacha. Nos quedan unos minutitos, pero si unimos 2 o 3 preguntas, yo creo que sí. Sí. Empezamos por ella, que fue la primera pregunta. Sí, pero esta parte no hace falta grabarla porque ellos son los que tienen que venir al micrófono. Sí, ella tiene que venir aquí porque se graba todo. Yo pensé que era conmigo. Que le diga a ella que venga. Sí, claro. No, menos mal que uno tiene aquí y le recuerde eso, lo que tiene que hacer. ¿Quién más quiere preguntar? Fernando después y Carlos. Está bien, bueno, ya ustedes saben cómo es. Vamos a reunir las 3 preguntas. Bueno, buenas tardes a todos. Yo llegué muy tarde, entonces hay una duda que yo tengo con respecto a lo que usted está hablando del afrofuturismo. Quisiera saber cuál es el precursor del afrofuturismo. ¿Fue Mark Derby en 1994 o anteriormente a él hubo alguien que me dijeron que supuestamente su idea de afrofuturismo salió desde Haití y la revolución haitiana? ¿Me puede decir algo de esto? Ajá. Bien, mira, bueno, ya yo lo dije al principio cuando lo definí. Mark Derby simplemente lo que hizo fue coger la black sci-fi, la ciencia ficción negra de los años 70 y ponerle el nombre de afrofuturismo.
Pero en realidad el artículo de Derby estaba hablando de Samuel Delany, estaba hablando de Octavia Butler, estaba hablando de autores que todos eran de los 70-60, que no pertenecen a la generación de la edad de plata de la ciencia ficción solo porque eran negros, por un problema racial. Y Mark Derby fue considerado durante mucho tiempo como que la persona que sacó del anonimato a estos escritores, pero los sacó pero no los mezcló, que tiene que ver con este problema del racismo sistémico que tienen los norteamericanos. El concepto anterior era de mercado, no a nivel teórico, era ciencia ficción negra, era ciencia ficción de explotación. Tuvimos la suerte de que naciera Delany, de que naciera Octavia Butler, que querían hacer arte y no hacer producto. Y eso nos salvó. Ahora bien, es cierto lo que dices de Haití, totalmente cierto. Y lo que pasa es que no viene a colisión aquí porque no tiene que ver con África, tiene que ver con la ciencia ficción del Caribe. Nosotros, los caribeños, la cultura caribeña y toda esa mezcla, le hemos hecho la segunda mayor aportación a la ciencia ficción y a la cultura popular de todo el mundo. La primera la hicieron los checos con la palabra robot. ¿Alguien se sabe otra palabra en checo que no sea robot? No. Y entonces nosotros le aportamos la primera palabra que ni siquiera está en español, que está en una lengua africana, que se llama zombie. Todo el mundo sabe lo que es zombie, pero nadie sabe que zombie está en creol. Y proviene de una lengua, porque además el concepto no viene de África, el zombie es nuestro. El zombie, podría estarte hablando del zombie mucho tiempo, pero bueno, técnicamente el zombie es un espejo de la explotación de la plantación llevada al mundo espiritual haitiano y a la religión vudú. Ese concepto no estaba en Ghana, lo inventamos nosotros, y cuando digo nosotros, porque me siento caribeño también, se inventó en el Caribe, es la palabra con origen del Caribe que más lejos llegó. Cuando la ocupación norteamericana a Haití, la cultura haitiana pegó mucho en los norteamericanos. Y a partir de ese momento empezaron a hacerse historias de zombies, no el apocalipsis zombie que inventó Romero, otras historias de zombies, y pegó tanto a un nivel visceral interesantísimo que Romero, cuando hace La Noche de los Muertos Vivientes, Romero no quería hacer una película de zombies, quería hacer una película de Goa'uld, de devoradores de cadáveres de la cultura árabe. Y cuando él lo puso en las salas, la gente dijo, zombie. Es decir, ya Norteamérica completa estaba impregnada del concepto caribeño de zombie. Que claro, se une con el afrofuturismo por la parte afro, pero en realidad no viene de África. Viene de eso que yo hago llamar afrofuturismo caribeño. Viene del concepto caribeño, que está mezclado y que tiene mucha influencia en África, pero es muy natural. No sé si... Ok, bueno, nada, sí, todo lo que me dijo estuvo genial, pero bueno, que quería saber era más bien quién fue había Derby. sido. Fue Derby. El teórico fue Derby. Él fue el que lo sacó a la palestra. Él fue el que lo sacó a la de su público. Exactamente. Entonces, bueno, ¿puedo hacer otra pregunta o me tengo que retirar? No puedo. Contratiempo, no importa. Como usted después es conversador, hablamos detrás después de hablamos. bambalinas. Yo tengo que cortar antes para que las preguntas sean más... Sí, por eso, nos piden el... Bueno, buenas tardes. Darle las gracias a Zuleika por la organización y al programa, por la organización de la jornada, y a Eric también por la oportunidad. Mi pregunta, es una pregunta, nada, que se puede alargar, pero por lo menos algunos tips, ¿no? Aunque tiene menos quizás vasos comunicantes con el escenario caribeño, me interesaría saber por lo menos algún adelanto, sí, a partir de la lectura que has hecho, de lo que has podido conocer, cuáles son los vasos comunicantes o cuál es la presencia del norte de África en este escenario que has descrito y que has abordado. El norte de África, realmente es muy poco lo que hay del norte de África. O sea, cuando me hablas del norte de África, a ver dónde pongo el cero para poner el no sahariana, ya. Sí, bien. El problema con el Caribe es, el Caribe tiene dos maneras de nutrirse. Una es la explotación y otra es la migración, que es una forma de explotación también, porque al final venían a trabajar mal. Toda la influencia africana, subsahariana, llega por la esclavitud y después todo viene por la migración.
Por la migración a Cuba llega muy poco del norte de África. No sé muy bien la razón, tengo algunas teorías. Tiene que ver con que tal vez los conflictos en los cuales podías coger un barco y escaparte y llegar al Caribe fueron otros. Aquí llegaron, la población musulmana que llegó a Cuba proviene de la península arábiga, no proviene del norte de África. Posiblemente la población del norte de África hispanohablante emigró a España y se quedó allí y no llegó acá. Tenemos culturalmente hablando, no quiere decir que no, ahora de momento aparece en Jariboni con una comunidad no sahariana, perfectamente, pero culturalmente no he encontrado nada en mi discreta y falto de fondos y recursos económicos de investigación que he hecho de la base de nuestra cultura en vistas de escribir novelas de ciencia ficción. No, yo no pretendo ser un teórico, yo lo hacía para mis novelas. Y comparto esto con otros escritores que quieran lograrlo. He encontrado en Cuba muy poca influencia del norte de África. Muy poca, muy poca. La que ha llegado del norte de África ha llegado a través de España. Por ejemplo, la palabra palenque. ¿Todos saben lo que es un palenque? ¿Qué es un palenque? Un quilombo. Pues no. Palenque es como se llama la tienda del jefe de un ejército musulmán del califato de Córdoba. Y en la batalla de Novas, o la batalla de los Tres Reyes, los caballeros de Navarra se enfrentaron a la guardia del Palenque, que estaban encadenados al suelo para no retirarse, los matan y por eso es que el escudo de Córdoba, de Navarra está encadenado. Y parece ser, y esa es la parte que no nos cuentan, parece ser que en Cuba los quilombos hacían una resistencia tan feroz a los ranchadores que los españoles le llamaron Palenque, porque para la cultura española, Palenque significa lugar al que tienes que matar a todo el mundo para conquistar, en términos de concepto. Es una palabra del norte de África que tenemos incorporada y pensamos que viene del África subsahariana, en realidad viene del norte, pero viene por los españoles. Viene por el concepto, ese nombre se lo dieron los españoles a los quilombos. En el resto de América se llama quilombo, en Cuba es el único lugar donde se llama palenque. Cumbre también. Entonces, ya. Buenas tardes. Bueno. Yo quiero hacerte una pregunta y es sobre una película que vi, fui a su estreno mundial incluso, Wakanda Forever. Cuando yo vi esa película, yo no me levanté porque me habían pagado el asiento y eso hubiera sido muy... Pero ahí, todo lo que tú estabas explicando, que yo te estaba escuchando, yo no dejaba de ver Wakanda Forever, porque todo eso que tú explicas. Wakanda el color, es todo. Sí. Es del libro de texto. Empezando porque tomaron el nombre de las Panteras Negras, que fueron los luchadores por los derechos civiles en los años 60 en Estados Unidos, y lo convirtieron en otra cosa. Bueno, ahí te voy a hacer varios comentarios al respecto, porque el superhéroe Pantera Negra tiene dos partes. El superhéroe original en el cómic, que es un fenómeno de los 70, y el superhéroe del universo cinematográfico Marvel, que es un producto de Disney. Son dos cosas distintas. El superhéroe original, para empezar, está creado por un blanco, que es Stan Lee, para empezar. Hasta el momento, y yo creo que si fuese sido así, nadie abriría la boca, o sea, Stan Lee no dijo nada. Stan Lee dijo que a él el nombre se le ocurrió sin haber conocido el movimiento Pantera Negra. El movimiento Pantera Negra oficialmente dice que ellos no crearon su movimiento pensando en el superhéroe, porque surgieron al mismo tiempo, pero que el superhéroe no les disgustaba, pero que eran muñequitos para blanco, que no tenía que ver con ellos. Stan Lee siempre dijo que el superhéroe él lo había hecho según el canon blanco norteamericano para poder publicar, porque él era un autor censurado en su momento, pero que él quería que fuera africano, porque él decía que África merecía un superhéroe africano. Hasta ahí tiene mi respeto Stan Lee, y
el primer movimiento del superhéroe. Superhéroe que sigue todos los prejuicios raciales del momento. Es decir, el rey T'Challa nunca tuvo una relación amorosa con ninguna superheroína blanca. Y Marvel tiene, creo que 780 superhéroes. Nunca tuvo relaciones, es un héroe heterosexual que solo tuvo relaciones con 2 superheroínas, las 2 afroamericanas. Exclusivamente. Por lo tanto, sí, es un producto del racismo norteamericano y es un producto norteamericano, no tiene nada que ver con África. El universo cinematográfico Marvel, que lo que está haciendo es un producto Disney muy llamativo, hizo lo que mejor sabía hacer, que fue coger África, transformarla en algo bonito y que pareciera una cosa africana. Cuando tú analizas Wakanda Forever o incluso Black Panther, Wakanda Forever está peor. Está peor. Pero, porque además se mete con la idea que tienen de los mexicanos y de los americanos. Claro. Como continente completo, además la idea de representatividad ahí está perdida. Y entonces, además, cuando tú lo miras con el ojo de un escritor de ciencia ficción, tú te das cuenta de, ok, vamos a partir de la premisa esta. Hay una nación africana que siempre fue más tecnológica y no le dio la gana de salir a la luz pública. Vamos a respetar eso, porque esa es la premisa. ¿Por qué tiene que hacerme rascacielos? ¿Rascacielos es un concepto norteamericano? O sea, ¿por qué una ciudad próspera, africana, milenaria, tiene que hacer un rascacielos? Si tienen tierra suficiente para hacer, ¿por qué no hacer domos? ¿Por qué no hacer pirámides? ¿Por qué no hacer otra cosa? Aplicándole el rigor de la ciencia ficción, sin entrar en el detalle cultural de por qué me lo están haciendo. Y entonces ya, o sea, a ver, podría darte una conferencia hablando mal de Wakanda. Más allá de que la dirección de arte me pareció fabulosa, me pareció una película bonita, más no bella, me pareció una película de entretenimiento pasable, y no entiendo cómo una guerrera africana que hace un arte marcial milenaria tiene que parecerse a un monje de Shaolin haciendo cosas con la lanza, habiendo tantas artes marciales africanas que se han perdido actualmente, pero que hay un capoeira con machete que nos explica, que nos muestra que realmente en África también había artes marciales. Que no hayan sobrevivido a la bota británica es otra cosa. Y entonces, bueno, mira, creo que África es 10 veces más rica que eso. Creo que América es 10 veces más rica que eso. Y ahí está el enemigo, que a veces nos dejamos llevar por palabras que son ciertas, por juicios que son ciertos. Hay que luchar contra el racismo, sí. Hay que validar pueblos que han sido ignorados toda la vida, sí. Pero no hay que meterlos en una maquinita de volverlo producto. En el panel anterior estaban hablando precisamente de esto, de que los jóvenes tienen que interesarse. Yo pienso que la ciencia ficción es una plataforma ideal para interesar a los jóvenes por la cultura que teníamos antes. Pero hay que hacerla bien. Que queramos venderle algo a los jóvenes no significa que queramos vender algo malo. No tiene que ser un producto malo. Te puedo mencionar 50 libros de ciencia ficción que son obras de arte, que los jóvenes deberían leer y que solo se leen cuando hacen una película comercial. Por lo tanto, pienso que el artista y el promotor del arte tiene que esforzarse, tiene que luchar contra sus propios sesgos, porque sea ciencia ficción no es mala, porque sea norteamericana no es mala, porque sea blanca no es mala, porque siga el canon occidental no es malo, pero debemos de darle a los jóvenes una dieta diversa. No todo es carne, no todo es el canon occidental. Tenemos que hacer un producto cultural bueno y riguroso, y que esté y que nos ayude a conocer África. Yo agradezco a los creadores y desarrolladores de Pantera Negra porque hicieron que los jóvenes por lo menos googlearan África y sepan dónde está, y sepan que no está al lado de México. O sea, yo se los agradezco. La pusieron en el mapa, pusieron la cultura africana, algo ahí en el mapa, pero no puedo, como artista no puedo estar de acuerdo, y como persona víctima del colonialismo y de la colonización,
no puedo estar de acuerdo con que todo sea algo así. Y lamentablemente los norteamericanos son, para bien y para mal, un faro. La gente los imita. Lo cual no está mal cuando las cosas son buenas. Los norteamericanos hacen un montón de cosas buenas que debemos imitar. Pero estos productos no. Por favor, no. Caca. No. Ya. Yo tengo una pregunta, pero no es de la misma naturaleza que las que te han hecho. Porque fíjate, nosotros podemos, los audiovisuales, los cortos, ponerlos, donde mismo vamos a tener la información sobre la jornada. Ajá. Pero a mí me encantaría que La Ventana publicara algo tuyo que contenga alguna de estas reflexiones. Puede ser. Y entonces lo que te Puede quería ser. preguntar es, ¿ese texto existe? ¿Nos lo puedes dar? Sí, sí, sí. Bueno, pues. Este texto de África y otro del Caribe, todavía lo estoy trabajando, pero me dices las características editoriales que tú necesitas Ya. y yo te lo termino. Sí, porque serían textos breves, porque ¿qué pasa? Que vamos a subir la charla a YouTube y ahí, bueno, van a salir las preguntas y las respuestas, pero sería muy bueno si la gente pudiera tener algo que pueda asimilar sólido, más sí, lentamente, sí, yo te ¿me lo hago, entiendes? yo te lo hago. Bueno, pues muchas gracias por su respuesta. Bueno, no nos queda más remedio que concluir, porque ahorita tenemos a los poetas y las poetas. Tienes razón, Carmen, que además yo pensé que tú no estabas en Cuba, yo estaba pero de lo más triste, pero Carmen no va a venir. Dice, no, ya la localizamos, estoy feliz de que estés aquí. Así que sí, las poetas. Vamos ahora a hacer un recesito, nos tomamos un té, ajustamos la sala, porque además varios de estas poetas y poetas, las y los, necesitan espacio para moverse, porque ellos no son de los que leen tranquilamente un texto, y entonces, por suerte para todos, que la vamos a pasar muy bien, y entonces más o menos dentro de 15 minutos regresamos a nuestra tercera y última actividad del día, que es la lectura cimarrón de palabras en homenaje a Rogelio, en este primer año que no celebra con nosotros el Día de África físicamente, y en recordación de su primer libro de poemas, Poesía Yoruba, que está cumpliendo 60 años. Los invito a un té y nos vemos ahorita.